Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de Dimar Max Crochet. En esta oportunidad la propuesta que traigo es esta falda que va a ser una salida de playa. La idea es que podamos usarlo en esa ocasión, pero como siempre les digo, yo traigo la propuesta y ustedes pueden ejecutarla y crear en base a sus deseos. Si ustedes no lo quieren de salida de playa y lo quieren para una falda de ocasión, bueno, tranquilamente lo van a poder adaptar. Para eso vamos a aprender en el paso a paso cómo realizarla. Tiene como detalle en la base esta guarda que vamos a hacer de granis. Vamos a aprender el granny paso a paso y cómo unirlos. Y a partir de esta guarda vamos a comenzar a tejer este punto red que combina cadenas y varetas. Haremos una cintura y un lazo. Muy fácil. Van a poder hacerlo en cualquier talla. También el material que deseen, el largo. Y bueno, vamos a aprender un montón de detalles y tips que les pueden servir para próximos proyectos. Vamos a comenzar entonces a realizar este granny, que es la base de nuestra falda. Vamos a comenzar con un nudito deslizado y haremos 4 cadenas. Vamos a picar en la primera y vamos a cerrar esto formando un aro. Luego vamos a realizar 3 cadenas que van a ser nuestra primer vareta y 5 de separación. ¿Sí? Vamos a formar unos arcos, entonces vamos a necesitar 5 cadenas. En total, para comenzar, vamos a hacerlo con 8 cadenas. Ahora voy a tomar la lazada, voy a ir al centro de este círculo que armamos. Sacamos y vamos a hacer una vareta extendida. ¿Cómo es esto? Tomo la lazada, tengo estos 3 rulitos en la aguja. Tomo la lazada, paso por el primer rulito, solo por el primero. Vuelvo a tener 3 rulos en la aguja. Paso por 2 y paso por 2. Esto es una vareta alargada. Ahora estas varetas vamos a hacer 2 que van a cerrar juntas. Por lo tanto la voy a dejar ahí inconclusa en la aguja. Voy a tomar la lazada nuevamente, voy a picar en este aro, saco y hago vareta extendida. Entonces paso por el primer rulito, paso por 2 y ahora cuando tengo todo esto en la aguja paso por todo. Voy a hacer 5 cadenas y voy a realizar lo mismo. Miren, vuelvo a hacer lo mismo. Tomo la lazada, paso, cierro el primer rulito, paso por los otros 2 y lo dejo así en la aguja. Vuelvo a tomar la lazada, introduzco mi agujita, paso por el primero, paso por 2, ahí cuando tengo todo, cierro. Y hago 5 cadenas. Esto lo voy a repetir hasta tener 7 de estos grupitos, 7 grupitos de 2 varetas extendidas que cierran juntas. Ya tengo entonces los 7 grupitos. Ahora vamos a agregar uno más, porque en total tenemos que tener 8, que lo vamos a completar con estas 3 cadenas del principio que hicimos. ¿Se acuerdan? Hicimos 3 que era una vareta y 5 de separación. Bueno, vamos a completarlo ahí. Tomo la lazada, hago mi media vareta extendida y voy a contar entonces 3 cadenas y en la tercera voy a picar y voy a pasar por los 3
y lo cierro de esta manera. Así ya tengo entonces los 8 grupitos. Ahora me voy a trasladar hacia la tercera cadena haciendo puntos deslizados. 1, 2 y 3. Cuando estoy aquí, que sería la mitad, voy a hacer una cadena y un medio punto dentro de estas cadenas. Luego hago 3 cadenas al aire y voy a ir aquí y voy a trabajar en este arquito una esquina. La esquina es así, miren. Vamos a hacer varetas en este caso, ¿sí? Varetas que no cierran. Vamos a hacer 3. Ahí tenemos 2. Y acá tenemos 3. Que la cierro todo junto. Y hago nuevamente 3 cadenas. En el mismo espacio voy a volver a repetir lo que acabo de hacer. Voy a hacer una vareta sin cerrar, 2, 3 y cierro todo junto. Así van a ser las esquinas. Ahora hago 3 cadenas, voy al siguiente arco y hago un medio punto. Nuevamente 3 cadenas y hago otra esquina en este arco. Bien, vamos a ir alternando 1 y 1. Entonces son 1, 2, 3 varetas que cierran juntas, 3 cadenas y nuevamente 1, 2, 3 varetas que cierran juntas. Y ese va a ser nuestro motivo. Bien, así las esquinas y los costaditos hacemos 3 cadenas, un medio punto, 3 cadenas. Para finalizar voy a picar en el primer medio punto que había hecho y cierro con un punto deslizado. Van a notar que queda así medio redondito, pero ahora va a tomar forma con la siguiente vuelta, que es la última. Vamos a colocar nuestra aguja con un punto deslizado aquí dentro de este espacio, ¿sí? Con un punto deslizado nos colocamos así en las 3 cadenas y levanto 3 cadenas que va a ser mi primer vareta. Luego voy a hacer 2 varetas completas, ¿sí? Ahí voy a tener 3 varetas en total. Voy a hacer una cadena de separación y ahora voy a ir aquí a la esquina y voy a hacer 3 varetas, dos cadenas y 3 varetas, todo en el mismo espacio. Luego una cadena y en cada uno de estos espacios cadena voy a hacer 3 varetas. En el primero haría 3, 1, 2, 3, cadena y nuevamente 3 varetas. Bueno, este es el dibujito que vamos a hacer. Cadena y aquí haría otra esquina. Lo vamos a repetir toda la vuelta. Realizar la vuelta con una cadena que separe estos dos grupitos y un punto deslizado que pique en la tercera cadena de esta manera y así lo terminaría. Bien, si quieren lo cierran de esta manera o pueden hacer una cadena invisible que la enseño en un tutorial que les voy a dejar aquí arriba, que simula una cadena y queda totalmente invisible el cierre, ¿sí? No se va a notar. Esto yo lo utilizo muchísimo en terminación de granny porque justamente después cuando tengo que unir me sirve un montón que haya una cadena y no un nudito, justamente para que me quede más prolijo y la unión sea
Ahora, una vez que ya tienen el granny terminado, vamos a tomar medidas y según esta medida vamos a calcular cuántos grannies necesitamos para el contorno final de nuestra falda. Miren, aquí tengo que mide 11 centímetros. Tengo 105. Es mi base de contorno de cadera. 105. Bien. Yo, para cubrir esos 105, si cada granny mide 11 centímetros, voy a necesitar 10. ¿Por qué? Porque con 10 de estos grannies voy a formar la medida, porque con 10 de estos grannies voy a tener de medida final 110. ¿Sí? Si sumo 11 por 10 son 110. Entonces ahí me cubre el contorno de cadera, que como les decía es 105. Ahora, si ustedes tienen, no sé, 90, 100, 120, 130, sea la medida que sea, lo único que tienen que hacer es calcular cuántos grannies van a necesitar. No necesariamente tienen que ser par, pueden ser impar, pueden utilizar 11, 13, la cantidad que quieran, ¿sí? Dependiendo, como les decía, la medida. Entonces yo aquí voy a utilizar 5 para cada lado, justo me da par, así que me va justo, voy a utilizar 5 para cada lado, en total 10. Lo que me queda ahora es unir estos grannies. ¿Cómo los voy a unir? Pueden unirlo con la misma aguja haciendo puntos deslizados, medios puntos o cosiendo. En este caso los voy a unir con una costura. Vamos a comenzar entonces con una hebra que vamos a enhebrar en nuestra aguja lanera. En este caso estoy utilizando un hilo contrastante, un color diferente, para mostrarles bien cómo es la costura, pero lo ideal obviamente es utilizar el mismo color que están trabajando. Bien, comenzamos. Vamos a unir primero que nada los extremos. Recuerden que tenemos dos cadenas en ambos. Bueno, vamos a tomar la cadena que corresponde a este lado, ¿sí? Porque tenemos dos. Una la vamos a dejar para este y la otra para este. Entonces vamos a tomar la que corresponde a este lado y solamente los vamos a unir sin rematar. Vamos a dejarlo así suelto. Ahora voy a nuevamente introducir mi aguja por esta cadena que fue donde inicié. La vamos a introducir ahí y lo vamos a sacar por la otra cadena. Así, ¿ven? Lo paso. Y ahora voy a ir al otro granny, el de abajo, y voy a hacer lo mismo. Voy a introducir mi aguja por la cadena donde ya había trabajado anteriormente y voy a tomar la siguiente. ¿Sí? De esta manera voy a ir avanzando. Listo. Ahora voy arriba otra vez. Voy a introducir la aguja por donde salió y sale por una cadena siguiente. Nuevamente aquí introduzco en este agujerito donde salió y tomo el siguiente. Y así voy a ir avanzando. Miren, voy a avanzar un poquito para que... Una vez que pasaron entonces por todo el largo de este costadito, van a estirar de ambos. Por eso al principio no rematamos, así pueden estirar. Y de esta manera queda la unión. Miren qué linda y prolija. Y fíjense en que hasta utilizando un hilo que es de otro color, no se ve. Queda muy buena esta costura. Y es la que vamos a realizar entonces para unir todos nuestros grannies. Aquí lo pueden observar que ya lo tengo avanzado.
En total, como les decía, uní en este caso 10. Y lo último que me quedaría es formar este círculo uniendo estos últimos extremos. Una vez que ya tengo todo unido, voy a esconder las hebras para poder trabajar más cómoda. Así me queda entonces, miren, cerradito y con todas las hebras ya escondidas. Las escondí aquí en las uniones del lado de atrás. Ven que se van a hacer como un cordoncito. Bueno, las fui escondiendo en esa parte. Aquí pueden ver un poquito, se observan las hebras que las corté, el sobrante, y queda súper prolijito. Bueno, ahora vamos a empezar con nuestra falda en sí. Esto sería una guarda que va a tener en el borde y tenemos que hacer la parte de la cadera. Vamos a tomar nuestra hebra y comenzamos a realizar medios puntos todo alrededor de esta banda para que nos quede prolijo y poder luego comenzar con el otro punto. Pueden picar en cualquiera de las varetas o en las cadenas, en los espacios cadena, y de esa manera vamos a comenzar con una cadena y en el mismo un medio punto. Luego avanzamos con medios puntos todo alrededor, en las varetas y en los espacios cadena hacemos un medio punto ahí y en cada vareta. En las uniones de nuestros grannies, lo que vamos a hacer es seguir con esto de en cada cadena, aquí tenemos una cadena, ven, hacer un medio punto y saltamos directamente al otro granny, aquí ven la unión, y hacemos un medio punto en la otra cadena. De esta manera van a trabajar en lo que son las uniones. Una vez que tenemos entonces toda la vuelta de medios puntos, vamos a comenzar con este punto red, que lo haremos con una cadena en el mismo espacio, un medio punto. Vamos a hacer 5 cadenas al aire. Vamos a contar 4 medios puntos y en el quinto haremos otro medio punto. Repetimos 5 cadenas, contamos 4 medios puntos, en el quinto picamos y hacemos otro medio punto. Esto es lo que vamos a repetir toda la vuelta. Hasta llegar nuevamente al comienzo. Di toda la vuelta entonces con estos arquitos que vamos a ir realizando. Al finalizar hago las últimas 5 cadenas y pico en el primer medio punto y realizo un punto deslizado. Termino entonces esta vuelta, vamos a comenzar con una segunda, el cual vamos a deslizarlos a través de las cadenas haciendo puntos deslizados. 1, 2 y un tercero, que de esta manera nos colocamos en el centro de este arquito. Recuerden que teníamos 5 cadenas y aquí lo que vamos a hacer es un medio punto en el primero. Recuerden, hacemos una cadena y el medio punto, y luego vamos a repetir de esta manera 5 cadenas. Y vamos a tomar de los 5 de la vuelta anterior, de las 5 cadenas de la vuelta anterior, la del centro, vamos a picar y vamos a hacer ahí un medio punto. Repetimos 5 cadenas, nuevamente tomamos la cadena del centro, picamos y hacemos un medio punto. ¿Ven cómo se va formando este puntito? Es el que vamos a repetir entonces toda la vuelta. Y una vez que termino entonces esta segunda vuelta, voy a hacer una tercera vuelta exactamente igual. Una vez que termino entonces esta tercera vuelta, en la cuarta vamos a modificar este punto y vamos a
ubicarnos con un punto deslizado dentro de este arco y vamos a levantar 3 cadenas. Esta va a ser nuestra primera vareta. Luego en ese mismo espacio vamos a hacer 4 varetas más. De esta manera. Luego voy a ir al siguiente arco y voy a hacer lo mismo. En este caso ya voy a hacer 5 varetas. Luego voy al siguiente y repito 5 varetas y así voy a trabajar entonces en cada uno de los arcos 5 varetas. Di toda la vuelta entonces con este punto de vareta. Miren cómo queda. Y ahora vamos a comenzar nuevamente esta misma secuencia. Tenemos que repetir estas 3 vueltas de arcos y la cuarta de varetas. Para eso terminé aquí, ven, con las 3 cadenas. Voy a picar en la tercera y voy a hacer un punto deslizado. Y a partir de aquí voy a hacer en esta primera vuelta solo 6 cadenas. Voy a hacer un medio punto entre estos dos grupitos. Voy a ubicar mi aguja ahí y voy a hacer un medio punto. Y luego sí voy a hacer 5 cadenas y voy a ir a la otra intersección de estos dos grupitos y hago un medio punto. Y así voy a ir repitiendo. Bien, 5 cadenas, un medio punto. Di toda la vuelta y para terminar, miren lo que voy a hacer para que me quede bien prolijito. Voy a, aquí correspondería hacer un medio punto. Entonces hago la lazada para el medio punto, pero cuando voy a cerrar, en vez de cerrar de esta manera, voy a picar en la primer cadena que habíamos hecho de más y paso la lazada por los 3 rulitos. ¿Sí? De esta manera me queda bien prolijito. Y aquí ya comenzaría con la segunda vuelta exactamente igual como hicimos al principio. Vamos a trasladarnos al centro y comenzamos de esta manera una nueva vuelta. Cadena, medio punto y arquito de cadenas y así vamos a ir repitiendo entonces esta secuencia. Bien, tenemos 3 vueltas de punto red y una cuarta con varetas. A partir de esta volvemos a repetir 3 arcos punto red y una cuarta con varetas. Así van a repetir la cantidad necesaria hasta lograr la altura que necesiten de esta falda. Recuerden que luego tenemos que hacer una cintura, así que tienen que tener en cuenta esa medida. Yo voy a avanzar y nos vamos a encontrar en esa instancia. Avancé entonces con este motivo. En total lo repetí 5 veces. Como pueden observar, acá tenemos 5 veces el motivo que lleva 4 vueltas. Y la medida, para que se guíen, es de 21 centímetros. Bien. Obviamente ustedes van a hacerlo de la medida que deseen, pero lo que recomiendo es que terminen con la vuelta de varetas para, a partir de aquí, poder hacer la cintura. Para la cintura vamos a hacer un punto que ya lo he enseñado en otras ocasiones, que lo utilizo para cinturas y puños, que consiste en lo siguiente. Vamos a hacer un medio punto y en el siguiente un punto deslizado. Medio punto, punto deslizado. Y así voy repitiendo, miren. Medio punto, punto deslizado, medio punto, punto deslizado. Así voy a dar toda la vuelta. Di toda la vuelta entonces con este punto y lo que voy a hacer ahora es repetir lo mismo que acabo de hacer
Vamos a hacer aquí una cadenita y comenzamos con un medio punto donde estaba el medio punto y donde era el punto deslizado. Vamos a hacer nuevamente un punto deslizado, pero miren, el detalle es que no lo tomo por completo, sino que solo voy a tomar un rulito y hago el punto deslizado. El medio punto lo tomo completo y el punto deslizado solo un rulito. Y de esta manera voy a ir repitiendo lo que hice la vuelta anterior, pero con el punto deslizado en canales. Así vamos a dar las vueltas necesarias hasta lograr la mitad del ancho de cintura que ustedes deseen. Di en total 3 vueltitas de este punto, solo 3, y ya aquí voy a estar en la mitad de lo que yo quiero de cintura. Si yo quiero unos 5 centímetros de cintura, voy aquí a la mitad. Y aquí voy a hacer un punto calado para luego poder pasar el lazo que va a ajustar en la cintura. Entonces aquí lo que voy a hacer son 3 cadenas, que va a ser mi primer vareta, y una cadena más de separación. Voy a saltar aquí el punto deslizado, voy a ir al otro medio punto y voy a hacer una vareta, cadena, nuevamente este salto directamente al siguiente medio punto, cadena, y así voy a ir haciendo una vareta en cada uno de los medios puntos con una cadena de separación. Entonces aquí es donde voy a pasar luego mi lazo por este caladito, y así me quedó entonces este punto red. Miren qué prolijito queda, muy lindo, haciéndolo siempre en los medios puntos. Para cerrar, obviamente vamos a contar 3 cadenas, que eran las que habíamos hecho para la primera vareta, y cerramos con un punto deslizado. Ahora vamos a repetir lo mismo que hicimos aquí. Donde está cada vareta va a ir un medio punto en cada una de las varetas. Y donde está la cadena va el punto deslizado. Directamente voy a picar en un rulito y hago el punto deslizado. Luego, medio punto, punto deslizado. Aquí ya al tener estas varetas y las cadenas nos resulta más fácil identificar dónde hacer el punto, ¿sí? Entonces aquí iríamos el punto deslizado, medio punto, y así. Y así me quedan, miren, la cinturita con el punto calado y una sola vuelta entonces de esta terminación de medio punto y punto deslizado. ¿Sí? Ven cómo les da un borde que si ustedes lo repiten les va a quedar así como hicimos aquí abajo, o si dan solo una vuelta les va a dar un borde de terminación. Bien, una vez que tenemos esto ya podemos hacer el lazo que va a pasar en esta red, que lo que vamos a hacer es realizar una tira de cadenas. Lo vamos a hacer muy sencillo a este lazo, que solo va a ser una tira de cadenas bien larga para poder anudar en la cintura, y de esta manera ya daríamos final a la cintura. Una vez que tengo entonces toda esta tira, en total hice 150 cadenas. La voy a pasar entonces por este punto red, este punto calado que hicimos. Esta va a ser la mitad, si quieren lo pueden marcar para tenerlo en cuenta. Y de la mitad voy a comenzar un poquito más porque tienen que dejar el espacio para después esto poder anudarlo. Bien, entonces eligen si quieren dejar, en este caso, 4 bastoncitos, y comenzaría aquí, donde voy a colocar esta forma, ¿ven? Y ahí estaría la parte para anudar. Después lo voy a ir pasando cada 2 o 3, como ustedes quieran. Hasta llegar entonces a completar la vuelta. Aquí ya pasé el lazo, ven, hice un moñito como para terminar. Y ahora lo pueden dejar así, cortar la hebra aquí al ras,
hacen un nudito, 2 o 3 como para que les quede bien seguro y cortan la hebra y queda así. O si no, detalle, miren, tengo estas cuencas bien chiquititas que voy a colocar una en cada extremo, pero esto es opcional, ¿sí? Lo que voy a hacer es tomar mi extremo de la cadenita y vamos a colocar entonces este cuenco con esta hebrita que vamos a dejar a propósito para poder luego colocarla por aquí adentro. ¿Sí? De esta manera la vamos a elevar un poco. Después esto lo vamos a colocar bien, pero por el momento lo vamos a dejar ahí. Vamos a cortar hebras del largo que ustedes deseen. En este caso tengo 5 hebras. Y las voy a colocar, miren, en la última cadena voy a pasarlas por ahí. Dejando la mitad para cada lado. De esta manera, miren. Dejamos la mitad para cada lado. Lo emparejamos. Y con la misma hebra que queda de la cadena del extremo, lo que voy a hacer es realizar como una borla. Vamos a dejar esto así y voy a pasar este hilado de esta manera a 1 centímetro del borde de aquí. Bien, voy a anudar de esta manera 1 o 2 veces como para que quede firme. Y esto, luego esta hebrita la vamos a llevar para trabar nuevamente. Ven, yo la voy a volver a pasar por aquí para que me quede segura y lo voy a colocar por dentro. De esta manera, por donde acabo de pasar, para que me quede escondido. Una vez que tenemos esto, vamos a bajar la cuenca. Vamos a hacer un poquito de fuerza. Recomiendo que el hilado que pasen sean 5, 4 hebras no más, porque si no, no va a pasar por el cuello. Y así me queda. Ahora luego voy a cortar y voy a dejar el fleco a la altura que desee. Miren qué bonito como queda. Y por último, opcional, si quieren ya, aquí ya tenemos la falda terminada. Pero como yo soy un poquito muy detallista, voy a hacer una terminación más que va a ser aquí abajo. Como les decía, o sea, pueden dejarlo así, miren que queda prolijo, la unión, todo. Pero si no, podemos dar una terminación. Lo que se me ocurrió es hacer lo mismo que hice aquí en el borde. Este mismo borde, ¿sí? Estos mismos puntos. Voy a tomar la hebra y voy a comenzar en cualquiera de los lugares, tomando una vareta completa si hago un medio punto. Y en el siguiente haría el punto deslizado en canalé, ¿sí? Solo tomo un rulito. Luego medio punto, punto deslizado en canalé, medio punto y así toda la vuelta. Así me queda entonces con el borde este que le agregué. Y con esto ya damos por terminado esta falda salida de playa. Justamente lo pensé para esa ocasión, por eso utilicé todos puntos calados, que se vea bien, luego podamos lucir en nuestro traje de baño. Pero bueno, como siempre, esto es opcional, si ustedes lo quieren para una ocasión un poco más cotidiana, y bueno, pueden hacer, pueden reemplazar este punto red por un punto más compacto y les va a quedar buenísimo. También pueden colocar una forrería, bueno, tienen muchas opciones. Espero que les guste, que haya sido clara con el paso a paso. Cualquier cosita nos podemos comunicar a través de comentarios, ¿sí? Pueden dejar un mensaje ahí, una pregunta, lo que quieran y podemos charlarlo. Si les gustó el video, no olviden dejar su like
y por supuesto suscribirse al canal para no perderse ninguno de los próximos tutoriales que voy a estar compartiendo. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos. Chau, chau.